Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá. En primer lugar, le damos gracias a Dios por permitirnos hoy estar nuevamente reunidos a través de esta transmisión en esta red social y plataforma digital para continuar el estudio bíblico correspondiente. Y como siempre lo hacemos, vamos a poner en primer lugar a nuestro Dios, a nuestro Señor, para que sea Él quien tome el control de este lugar y allí en donde quiera que se encuentren, y este tiempo que lo vamos a entregar para el estudio correspondiente de la palabra de Dios, para lo cual quiero que me acompañes allí en donde quiera que te encuentres. Si puedes doblar rodillas o bien solamente acompañarnos en la oración. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias porque nos das la vida, por la oportunidad nuevamente de poder estar reunidos a través de esta transmisión. Gracias te damos porque hoy nos permites nuevamente continuar este estudio profundo de la palabra de Dios, que es nuestro anhelo, que sea de bendición para todos. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu amado Hijo unigénito, que seas tú, Señor, quien tome el control total de este lugar y allí en donde quiera que se encuentren, de este tiempo en el cual, Señor, te pedimos que abras e ilumines nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, y te pedimos que esta palabra, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la podamos entender, discernir, para que la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo se haga viva en nosotros y que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien tome el control de nuestras vidas, que seas tú, Señor, nuestro invitado de honor siempre. Hoy te pedimos con todo nuestro corazón que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar para intentar perturbar este momento, sea reprendido, sea atado, sea sujetado y sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Señor, sabemos que es por tu gracia y misericordia es que nosotros tenemos vida. Gracias, Señor, porque cada mañana cuando nos levantamos y cada hora nocturna cuando nos acostamos, estás con nosotros. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestros trabajos. Gracias, Señor, porque nos permites estar en coinonía. Y por aquel y por aquella que no te conoce, que hoy al escuchar esta palabra, Señor, tú le toques y llames a la puerta de su corazón para que tu luz admirable, Señor, también llegue a sus vidas. Espíritu Santo, que no sea yo el que hable, sino que seas tú revelando esta palabra, que uses mis labios, que nos guíes para que esta palabra día con día la pongamos por obra y se haga viva en nosotros y demos fruto al 100%. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque cada día estás a nuestro lado. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en la continuación de el estudio bíblico correspondiente, quiero que por favor me acompañes
en este libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, de los versículos número 23 al 31. Para lo cual te pido que si tienes una Biblia a la mano, pues que mejor, pero si no, pues que me acompañes y que escuches con reverencia la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar con la guía del Espíritu Santo y la revelación de la palabra. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Los creyentes piden confianza y valor, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Nos damos cuenta a través de los acontecimientos que marcaron después del derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los que se encontraban reunidos en ese lugar, que lo que vino a dar inicio a la persecución de la iglesia primitiva fue precisamente este milagro que en los anteriores estudios lo hemos explicado, acerca de la sanidad del hombre que había nacido cojo de nacimiento, ya que esto fue algo asombroso y que hizo que los líderes, las autoridades religiosas del pueblo de Israel, empezaran la persecución en contra de los apóstoles y por ende de la iglesia primitiva. Entonces, después de que el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ellos compadecen ante estos personajes nefastos, los líderes, las autoridades religiosas del pueblo de Israel, llámese los principales sacerdotes, los escribas, los saduceos, los ancianos. Ellos estaban molestos por esta señal que el Señor había manifestado, y ellos estaban furiosos por ello, porque definitivamente ellos sabían que todo ello les echaba por tierra sus intereses políticos y religiosos que ellos estaban defendiendo, y también del fanatismo religioso extremo de ellos. Entonces dice acá: los creyentes piden confianza y valor. Recordemos, como lo volvemos a reiterar, que el apóstol Pedro y el apóstol Juan habían sido apresados. Y dice acá en el versículo número 23: y puestos en libertad, vinieron a los suyos. O sea, cuando dice vinieron a los suyos, fueron con los demás apóstoles y con la iglesia que ya se empezaba a formar, o sea, los primeros cristianos. Entonces dice: y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Acá nos damos cuenta definitivamente que hay algo muy importante, que el dar testimonio, ya que todo esto que había sucedido
marcaba, como lo dijimos, una etapa en la cual los apóstoles, juntamente con los primeros cristianos, iban a tocar que vivir, ya que la persecución se había iniciado. Entonces, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en el versículo 24, dice, y ellos, habiéndolo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Recordemos nuevamente que los líderes, las autoridades religiosas del pueblo de Israel, definitivamente ellos estaban furiosos debido a la predicación del Evangelio y que estas señales, o sea, este milagro que era patente, que era obvio, que había sido realizado en aquel hombre, los hizo definitivamente volverse locos, como se dice comúnmente, ¿verdad? Y entonces cuando dicen este versículo 24, y ellos, o sea, la iglesia, ora y clama a Dios para que les dé la fortaleza espiritual. Recordemos lo que habla el Salmo 46 en el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ellos estaban ya experimentando esa persecución y por ello clamaron a Dios. Y si hay algo muy importante, y eso todos lo sabemos, que en medio de las circunstancias que nosotros vivimos a diario en todo aspecto, debemos de buscar en primer lugar a nuestro Dios, porque recordemos que quien nos da la vida, quien tiene el control total de todo, absolutamente todo lo visible e invisible, todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, está bajo el control de nuestro Dios. Entonces, recordemos que Dios es nuestro Creador y Padre Celestial. Lo que habla, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, es una prueba irrefutable de que Dios es nuestro Creador y Padre Celestial y es el eterno Creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra y de todo lo visible e invisible, todo lo que tiene aliento de vida, todo lo que es energía y lo que es materia. Entonces, nos damos cuenta que acá la iglesia, unidos, estaban en un mismo sentir, oraron y clamaron a Dios para que les diera esa fortaleza. Hoy en día es similar. Muchas veces nos persiguen, nos insultan por causa de predicar la palabra de Dios. Pero es allí en donde el Señor, aparte que nos va moldeando, nos va preparando, nos respalda. Él no nos va a desamparar. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, quiero que me acompañes aquí mismo en este libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 50, el cual nos habla. Es un versículo muy breve que dice, no hizo mi mano todas estas cosas. Se refiere a nuestro Creador. Y también aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 15, la palabra del Señor nos dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo
que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el versículo número 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y quiero que me acompañes rápidamente a Hebreos capítulo número 11, versículo 3, el cual también nos habla de nuestro Creador, de nuestro Dios, el cual la palabra del Señor nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces nos damos cuenta que la iglesia estaba clamando a Dios y reconociendo que todo estaba bajo el control de nuestro Padre. Entonces, en el versículo número 25 dice que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Quiero que me pongan atención a lo siguiente. Recordemos, a la luz de la palabra de Dios, que David, rey de Israel, él también era salmista y era profeta. Cuando él escribió y expresó: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Quiero que me acompañe rápidamente acá al Salmo número 2, en el cual nos habla precisamente de eso. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 2: el reino del ungido de Jehová. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pero, pues, se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Nos damos cuenta acá que si hay algo que a través del tiempo se ha venido dando, el rechazo a Dios, a su palabra, al evangelio. Cuando dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto definitivamente es el reflejo de la oposición humana a Dios. O sea, se amontonaron o se rebelaron, se amotinaron. Es una oposición activa que definitivamente a través del tiempo ha sido muy nefasta, porque en cuanto más rechazan a Dios, hay dos cosas: Dios sigue hablando y tiene misericordia, pero también cuando, como lo dice la palabra, cuando las gentes se amotinan y los pueblos piensan cosas vanas, es lo que hoy tristemente se está dando, y que en este
tiempo, tanto en el tiempo del pueblo de Israel, en el reinado de David, en el tiempo, tanto cuando el Señor estuvo en su ministerio y en los inicios de la iglesia primitiva, ese rechazo al Señor. Entonces, cuando dice gentes y pueblos, son las naciones y gente en general. La cita de lo que acabamos de leer, el Salmo 2, nos da la pauta de la lucha constante, tristemente, entre la humanidad y Dios. Nosotros sabemos que Dios no pelea con nadie en sí. Es el hombre, es la mujer que pelea contra Dios y se vuelven enemigos de Dios. Entonces, a pesar de todo esto, los planes de Dios se cumplen porque Él es todopoderoso, omnipotente. Y por lo tanto, los planes de Dios siempre van a prevalecer. Se opongan quienes se opongan. La iglesia, al citar este salmo, como lo leímos, encuentra consuelo y fortaleza en la soberanía de Dios, reconociendo, como lo reiteramos, que Dios tiene el control total de todo. Y nos habla también de los canales de la verdad, o sea, a través de los siervos, de las siervas y de muchas maneras. Nos habla también, lamentablemente, de parte de estas autoridades del pueblo de Israel, el enojo. Y cuando se amotinan las gentes, dice que piensan cosas vanas, la vanidad, las cosas terrenales. Y eso, tristemente, ha seguido pasando. Y nos damos cuenta. En el versículo número 26 dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Lo mencionábamos, hoy en día lamentablemente hay muchos gobernantes, hay muchas naciones que se han unido en contra del Evangelio, en contra de Dios. Y esto trae destrucción a las naciones. Las alianzas malignas, las autoridades mundanas, los opositores a Dios y al Evangelio de Jesucristo. Pero si hay algo muy importante y lo volvemos a reiterar, que Dios es todopoderoso, omnipotente. Él es nuestro Creador y Padre Celestial. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y nos dejó al Espíritu Santo como el consolador de nuestras vidas. Qué hermoso, qué lindo. Pero lamentablemente muchos no quieren hoy en día saber de la gracia de Dios. En el versículo, si hay algo muy importante, y quiero que pongamos mucha atención al siguiente versículo. En el 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Nuevamente, como lo mencionamos, las alianzas malignas, los perseguidores del Evangelio de Jesucristo. Nos habla también de la ciudad de Jerusalén. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, el ungido. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo número 38, nos dice
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Definitivamente, quiero que me pongas atención a lo siguiente. Ungido. Esto significa que ha sido señalado, consagrado, usando óleo sagrado para ser sacerdote, rey y profeta u alguna dignidad especial. Esta palabra también tiene varios sinónimos: consagrado, proclamado, investido, coronado, entronizado. Recordemos que ungido se relaciona también con la palabra Mesías, del idioma griego Masiash, y Cristo en idioma griego, o sea, la palabra griega Christos, que significa ungido, y nos habla del Espíritu Santo. Pero también aquí mismo en este versículo 27, cuando dice Herodes y Poncio Pilato, a través de la palabra de Dios, nosotros nos hemos dado cuenta el papel que jugaron estos personajes principalmente en el juicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también en su crucifixión. En el caso de quién era este personaje llamado Herodes o Herodes Antipas. El nombre Herodes viene del idioma griego, que significa hijo de héroe o canto del héroe. Antipas es una abreviatura de Antípatro, que significa contra el padre o en lugar del padre. La historia secular habla de que este Herodes Antipas es conocido por los eventos tanto en el tiempo de Juan el Bautista como en los tiempos del Señor Jesús. De este personaje se sabe que mandó a decapitar a Juan el Bautista, y es mencionado en relación con el juicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se cree que nació alrededor del año 20 antes de Cristo y murió alrededor del año 39 después de Cristo. No se sabe cuál es la causa. Además, recordemos que fue tetrarca de Galilea y Perea. Y a manera de referencia, este término tetrarca significa que era gobernante de una cuarta parte de un territorio o reino, en este caso la región de Galilea. Ahora bien, en el caso de Poncio Pilato, ya sabemos el papel que él también desempeñó en el juicio y en la crucifixión de nuestro Señor. Poncio Pilato. El nombre Poncio viene del idioma romano Pontius, que se sabe que pertenecía a la genealogía Pontia, o sea, una familia romana. Y el nombre Pilato también viene de el idioma romano Pilatus,
que es un cognomen que le llaman, o sea, un apodo o apellido que posiblemente significa hábil con la jabalina. Fue gobernador o prefecto de Judea, y a la luz de la Biblia sabemos su posición controversial y cobarde en el juicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y también en su crucifixión. Todos conocemos que él tomó una actitud cobarde porque tuvo miedo y prefirió quedar bien con los líderes de Israel y con el pueblo que estaba cegado que hacer justicia, porque él sabía que el Señor era inocente. Pero como esto ya estaba determinado por Dios en su plan de salvación para la humanidad que se cumpliese, pues ellos tuvieron su parte, ¿verdad? Y entonces también dice acá que con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí nos habla de los gentiles. En ese tiempo, la mayoría de los gentiles lo podemos aplicar a los romanos, que eran los que tenían el poder mundial en ese tiempo. El imperio romano, ellos tenían bajo su bota, por decirlo así, el control del mundo de ese tiempo. Y nos habla del pueblo de Israel, así como de los líderes y las autoridades religiosas que se confabularon para llevar a cabo sus nefastos planes. En la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, de este versículo nos dice: de hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Por eso lo mencionamos anteriormente, lo que era la palabra ungido. Entonces, si nos damos cuenta, a la luz de estos acontecimientos, el pueblo de Israel estaba cegado, estaban sordos y su corazón estaba endurecido. Ellos estaban muertos espiritualmente. Ellos rechazaron a Jesucristo. Ellos rechazaron el Evangelio. Ellos rechazaron la salvación. Ellos, viendo, no creían. Su corazón estaba tan endurecido que aún viendo los milagros que en su momento el Señor Jesucristo hizo en el tiempo que Él estuvo en su ministerio, las liberaciones, lo que el Señor estaba realizando ya a través de los apóstoles, ellos no lo aceptaban, ellos lo rechazaban. Hoy en día sucede lo mismo. Hay muchas personas tan duras de corazón que viendo no ven, oyendo no oyen, porque su corazón está entenebrecido. Si hay algo que es triste, es lamentable en los seres humanos, es cuando rechazan al Señor, cuando muchos se dedican a blasfemar, a insultar. Miren qué tremendo. El versículo número 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nos damos cuenta, el plan de Dios elaborado antes de la fundación del mundo nos habla de la predestinación. Quiero que me acompañes a Romanos, en el capítulo número 8, versículo 29, que nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Romanos 9, versículo 11, nos dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios,
conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Vamos rápidamente a Efesios, en el capítulo número 1, versículo número 4, el cual nos dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios capítulo número 3, versículo 11 nos dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos rápidamente también a Primera de San Pedro, capítulo 1:20, el cual nos dice la palabra: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nos está hablando del Señor Jesucristo, del plan de salvación diseñado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, y por eso se los mencionábamos. Y nos habla también de los consejos divinos. Y si hay algo muy importante, es que este plan era la voluntad de Dios. Recordemos que la santa y soberana voluntad de Dios significa cuando Dios habla o hace algo, lo realiza siempre en su sabiduría, en su justicia y en su santidad. Amén, aleluya, gloria a Dios. La versión de la Biblia al día de este versículo número 28 dice: para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. La Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Yo les mencionaba anteriormente que si bien es cierto el plan de salvación ya estaba diseñado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, y que tenía que suceder la muerte del Señor Jesús en expiación en la cruz del Calvario, si no hubieran sido los judíos o los romanos, hubieran sido otros, pero que se tenía que realizar. Pero aquí hay algo muy importante. Recordemos que Dios a todo ser humano, al nacer físicamente en el vientre de nuestra mamá, Él pone la conciencia en el corazón de cada ser humano al nacer físicamente, o sea, el conocimiento del bien y del mal. Y por lo tanto, si bien es cierto, lo reiteramos, esto ya estaba predeterminado por parte de Dios que se cumpliera. Nos damos cuenta que esto no exime de culpabilidad a estos personajes. Llámese Herodes, Antipas, Pilato principalmente, y todos los líderes y autoridades religiosas del pueblo de Israel, el pueblo también que estaba cegado. Entonces, en el versículo número 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Recordemos que la misma palabra del Señor nos dice: bienaventurados si por mi causa os vituperen y os persigan, porque así lo hicieron con los profetas. La persecución siempre va a existir. Hoy en día no es la excepción. La petición a Dios que en medio de amenazas, obstáculos y persecuciones, los siervos y las siervas de Dios vayan y prediquen el Evangelio de Jesucristo, la confianza espiritual,
la valentía para predicar la palabra de Dios. Por eso dice con denuedo. Recordemos que denuedo significa valentía, significa intrepidez. A través del tiempo y en la actualidad, siervos y siervas de Dios con templanza van a predicar la palabra de Dios con una gran energía, llenos, respaldados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí en el versículo número 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. La mano de Dios. Recordemos que los milagros de Dios se creen por fe. Los milagros de Dios por sí solos testifican la grandeza y la omnipotencia de Dios. Nos habla de sanidades, de señales y de prodigios. Recordemos que Dios, a través del Espíritu Santo, nos concede dones espirituales. A través del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos concede los ministerios, o sea, los dones ministeriales, o lo que conocemos los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero también están las operaciones del Padre. ¿Cuáles son las operaciones del Padre? Este versículo nos dice sanidades, señales y prodigios. Siempre han existido, existen y seguirán existiendo. Las operaciones del Padre son las maravillas, las señales y los prodigios que son concedidos a los y a las creyentes como dones. Esto está escrito aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 22, los cuales dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Aleluya. Entonces, yo te quiero decir, amado hermano y amada hermana, que dentro de todo lo que son las maravillas están los milagros. Y esto pues también nos da a conocer fuerza, poder, eficiencia, eficacia, y potencia y potestad, lo cual también nos habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 11. Nos habla de sanidades y a manera de referencias, las sanidades, por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes de Israel, en el capítulo 5, versículo 14, en San Marcos, capítulo 5, versículo 25 y 29, aquí en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 3, y también acerca de las resurrecciones, lo cual en el segundo libro de los Reyes de Israel, en el capítulo número 4, versículos 32 al 35, en San Juan capítulo 11, versículo 41, y aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el versículo 9. También nos habla de las señales. Las señales dan signo, indicación, mostrar autoridad divina, marca, y también algo muy importante,
cosas sobrenaturales, muchas veces en cosas materiales o en el universo. Dentro de esto, quiero que me pongas atención a lo siguiente, que hay 3 etapas en el caminar de Israel. Cuando sale de la esclavitud de Egipto. Y también nos damos cuenta que siempre nuestro Dios, como lo reiteramos, nos guía y nos protege al mostrarnos Canaán, o sea, en forma simbólica. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos que el desierto que pasó el pueblo de Israel, y muchas veces como hijos y las que son hijas de Dios, dentro del adiestramiento, el cual el Señor nos pone, muchas veces hay desiertos, hay procesos, hay adiestramientos en el cual muchas veces el Señor nos va moldeando, que pasan situaciones muy duras a veces, pero eso sirve para que vayamos conociendo, vayamos creciendo y vayamos madurando en la fe, y por lo tanto el desierto es perfeccionamiento en la vida del creyente. Recordemos también que Canaán, cuando se entra a la tierra prometida, significa madurez y abundancia. Entonces, también tomemos muy en cuenta, dentro de lo que son las señales, lo que sucedió en Egipto a través de las 10 plagas, lo que habla Éxodo capítulo 7, versículo 12, como el granizo, como la sangre, las ranas, las tinieblas, los piojos, las moscas, el ganado, la muerte de los primogénitos, las úlceras y las langostas. Miren qué tremendo lo que esto nos enseña. Recordemos que el desierto está relacionado con el maná. Y recordemos que también dentro de lo que son las señales, lo que está escrito en Éxodo capítulo número 13, versículo 21, acerca de la columna de nube y de fuego, el Mar Rojo, Canaán, el cruzar el río Jordán, significa una figura del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, a través de todo ello, el Señor nos va moldeando y nos va enseñando. Aquí en lo que son los prodigios. Un prodigio, todos lo sabemos, anuncia un suceso extraño que causa asombro, pero que es una evidencia del poder de Dios. Así como también, pues, como lo dijimos, anuncia acontecimientos. Recordemos que dentro de los prodigios, en el primer libro de los Reyes de Israel, en el capítulo 17, versículo 1, nos habla del profeta Elías, cuando él ora a Dios y ya no llueve. El pasaje de Josué, en el capítulo 10, versículo 12, todos lo conocemos, cuando se prolonga el día y se detiene el sol y la luna. Lo escrito en Isaías capítulo número 38, versículo 8, acerca de regresar 10 grados atrás la sombra en el reloj de sol de Acaz, en la sanidad que Dios le dio al rey Ezequías. Y también recordemos lo que habla San Mateo capítulo 2, versículo 2, acerca de la estrella de Belén. Y también en este versículo que acabamos de leer, cuando dice, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todo esto, cuando hoy se realiza, es siempre
en el nombre de Jesús, porque recordemos lo escrito en San Juan capítulo 14 versículos número 13 y 14, el cual dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así lo dice. Quiero que lo leamos rápidamente porque esto nos da la pauta verdaderamente que es conforme a la palabra. San Juan capítulo 14 versículos número 13 y 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, aquí el apóstol Pedro y el apóstol Juan están manifestando que todo ello tiene que ser realizado en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. El versículo número 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Miren qué hermoso cuando las oraciones son contestadas por parte de Dios. La reunión de la iglesia primitiva y el temblor de tierra. Quiero que me acompañe rápidamente acá, porque es algo hermoso y muy relacionado a lo que estamos hoy estudiando. En el Salmo 114, versículo 7, la palabra del Señor nos dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Miren qué tremendo. En ese momento, cuando, aquí lo dice, cuando estaban orando, cuando estaban en comunión íntima con el Señor, ese lugar tembló, dice, ante la presencia del Dios de Israel. Tembló. Miren qué tremendo. Y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Siempre lo hemos manifestado, que todo siervo, toda sierva de Dios que está lleno del Espíritu Santo va a desenvolverse de una manera muy especial. Va a ser de bendición para muchos. Va a recibir bendición a través de este siervo o de esta sierva de Dios que esté llena lleno del Espíritu Santo. La gloria de Dios se va a manifestar en ese lugar. Y por eso ahí se manifestó la gloria de Dios también, en ese temblor. Y por eso compartimos este Salmo 114, versículo 7. Esto nos habla la confianza espiritual. Quiero que me acompañe rápidamente aquí mismo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9, versículo 24, que nos habla de la confianza en el Señor. Y dice: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Amén. Nueve 24. Reiterando, es el versículo 24. La confianza espiritual. Versículo 24 del capítulo 9. Dice: versículo 9, reiterando, amados hermanos, es siempre en el capítulo 9 y versículo 29. Dice: y hablaba dedonadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. La palabra del Señor, hablada por los siervos, pero en una forma valiente. Capítulo 14, en el versículo número 3, dice:
Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Amén. Aquí nos damos cuenta que fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaban con denuedo la palabra de Dios, o sea, fueron preparados para que posteriormente fueran a las naciones a predicar el Evangelio. Cuando dice, sin temor. Hoy en día, a pesar de siempre lo hemos manifestado, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, que hay dificultades, que hay obstáculos, hay persecuciones, que hay incluso hasta agresiones verbales y también físicas en contra de los siervos y de las siervas de Dios. Pero esto es parte de lo que debemos de enfrentar, pero no estamos solos. Acá nos damos cuenta que aquellos perseguidores, aquellos enemigos de Dios estaban al acecho y no querían que los apóstoles y los hermanos de la iglesia fueran a predicar el Evangelio. Mas sin embargo, a pesar de esa persecución, los apóstoles, los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva, por el contrario, se encomendaron al Señor, y nos damos cuenta principalmente en este último versículo cuando dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Si tú eres enviado o eres enviada por el Señor a llevar las buenas nuevas de salvación, ten presente que si es un llamado y tú vas de corazón, eres llena, eres guiada por el Espíritu Santo, el Señor nos respalda. Él no nos va a abandonar. Que tengamos que pasar muchas veces por el fuego, por la llama, por los ríos y por las aguas, eso, como lo reiteramos, es parte de un proceso. Es parte de lo que está escrito acá en la palabra, que dice que es a través de las muchas tribulaciones que tenemos que entrar al reino de Dios. Y por lo tanto yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si hoy el Señor te ha llamado a servirle, a llevar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús a muchos, hazlo. Dobla tus rodillas y pídele al Señor que te dé fuerzas, valor, fortaleza, que seas lleno o llena del Espíritu Santo. Y verás la gloria de Dios. Dios te va a bendecir porque vas a ser un medio, un vaso útil para los demás. Amigo y amiga, si tú te das cuenta, también dentro de los inicios de la iglesia primitiva, hubo inconversos, fueron alcanzados por la misericordia de Dios y creyeron en el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Hoy, amigo y amiga que has escuchado este estudio bíblico, yo te digo, el Señor está tocando a tu corazón, está tocando a tu puerta. Déjale entrar. Solo el Señor Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Los problemas, por muy difíciles o imposibles que sean para el hombre, para Dios son posibles. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre. Él es el eterno Creador. Él envió a su Hijo unigénito amado a dar su vida por nosotros, a derramar su sangre preciosa en la cruz para salvarnos de la condenación eterna debido al pecado, a la desobediencia de Adán.
Entonces, hoy el Señor te está hablando, amigo y amiga. No sé, yo no soy quien para juzgarte o criticarte o señalarte qué vida llevas, porque yo también soy humano. Como toda persona, yo también tengo un pasado, pero ese pasado ya quedó atrás. El Señor me perdonó, el Señor me restauró y día con día me ha ido transformando para honra y gloria del Señor. Soy humano, soy un ser imperfecto, mas sin embargo busco cada día la gracia y la misericordia de Dios. Estamos sirviéndole de todo corazón. Hemos estado expuestos a muchos peligros. Lo que los apóstoles, los primeros cristianos estaban pasando, también muchos siervos, muchas siervas de Dios les ha pasado. Mas sin embargo, estamos acá porque es nuestro deber hacerlo, con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. También, además de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, la obra de Dios se va a manifestar a través de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones. La verdadera paz, la verdadera libertad, solamente el Hijo de Dios la puede dar. Hoy, alzando la bandera del Evangelio, al fondo está la bandera de Guatemala, la cual también tiene un significado o una simbología para ser más práctico. Esa bandera que miran ustedes al fondo, lógico, literalmente o visualmente estamos viendo la bandera de Guatemala, nuestro país que Dios nos ha regalado, que es bendecida. Esa bandera significa también la bandera del Evangelio que estamos alzando para honra y gloria del Señor, para que muchos que viven en oscuridad, en ignorancia, en incredulidad, en dureza de corazón, en ceguera y en sordera espiritual, un día conozcan y lleguen a la luz admirable del Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición, por tu amor y por tu bondad. Hoy te damos gracias por esta palabra, porque sabemos que esta palabra ha llegado a lo más profundo de nuestro ser, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Yo te pido, Señor Jesús, que le toques el corazón a aquel o aquella que no te conoce. Hoy tú estás hablando tanto al creyente como al no creyente. Gracias, Padre, por lo que nos das. Gracias, Señor, porque cada día tú nos vas dando a conocer tu palabra. Nos vas guiando a través de las armas espirituales que tú nos has concedido. Cada día el Espíritu Santo está a nuestro lado, siempre como el Consolador, auxiliándonos, guiándonos, enseñándonos la verdad. Nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, restaurando y transformando nuestras vidas, tocando, abriendo camino en aquellos y aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Señor, hoy con todo nuestro corazón te pedimos que esta palabra, Señor, sea hecha viva en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Maestro de Nazaret. Tú eres el centro y la razón de nuestro existir. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te engrandecemos, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio el haberles acompañado. A nombre
de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del Ministerio Rama de Olivo, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, toda su familia en general, de toda la congregación en general, de este servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Nuestro anhelo que nuevamente en la próxima reunión que tengamos, en la continuación del estudio bíblico, siempre en este libro de Hechos de los Apóstoles, cada día vayamos conociendo, creciendo y madurando en la fe, con las armas espirituales que el Señor nos ha concedido y sobre todo con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para que la leamos, estudiemos, escudriñemos, recibamos revelación de la misma a través del Espíritu Santo, el Consolador, y que la pongamos por obra. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.